Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarnos en este espacio que es suyo de Ope Legis. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, es nuestro segundo capítulo de charlas jurídicas. Vamos a tocar el tema de violencia familiar. Se encuentra conmigo en el estudio el licenciado Edgar Adrián García Rodríguez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Estado de Zacatecas. Sí, muy buenas a todas en un nuevo video más aquí en este espacio de Ope Legis en charlas jurídicas. El tema de hoy va a ser otro tema muy importante que es en la vida diaria del pueblo zacatecano y es pues nada más y nada menos que la violencia de género, César. Sí, efectivamente, creo que conforme han ido pasando los años ha ido a la alza este tipo de delito. Cabe destacar que México es quizá uno de los pueblos más machistas de toda América Latina, entonces es un tema interesante. Creo que, atreviéndome a hablar estadísticamente, quizá unos 6, 7 de cada 10 personas sufre violencia de género en este país, y está interesante el tema de hoy. Sí, de hecho este tema también es trascendental, derivado también a que tiene influencia la reforma penal de la que hablamos del video anterior, del 8 de junio del 2022, que también tuvo lugar a esta reforma de la figura delictiva de violencia familiar. Vamos a hablar incluso del tema estadístico que mencionaste. En efecto, cada 6 mujeres de 10 pues han padecido alguna forma de violencia, incluso se encuentra en la exposición de motivos que diera lugar a esta reforma penal, en lo cual vamos a iniciar pues hablando de cómo y qué es la violencia familiar. Sí, efectivamente, violencia familiar, como su nombre bien lo enuncia, es todo tipo de poder, de fuerza que se dirige hacia un miembro de la familia, sea un hijo, sea tu pareja, sea tus novios, tu novia, tu concubino o concubina, con la intención de someterlo a tus intenciones. Sí, en efecto, esta figura delictiva en su tipo penal, refiriéndonos aquí en Zacatecas, pues lo establece el artículo 254 bis ter quater y su violencia familiar equiparada en el 254 quintos. Propiamente en el 254 bis, pues como ya lo mencionaste, en efecto es someterla a su dominio a través del poder, ya sea moral o físico. Y también otra figura es también no únicamente someterla a su dominio, sino también se puede dar a través de la omisión grave de un miembro de la familia, o también a través de causarle un mal físico o psicológico, incluso sexual, económico y patrimonial, ya con la reforma. Anteriormente, antes de la reforma, únicamente decía someterla a su dominio, causarle un mal físico, psicológico y sexual. Se añade esta figura de patrimonial y económico, y también se agrega una nueva palabra en esta figura delictiva, que es el tema de interés también en este video, que es la violencia reiterada. Sí, efectivamente, la reiteración de estas conductas violentas en contra de la víctima dan lugar a esta figura. Es decir, antes de esta reforma no se establecía como un requisito indispensable para su existencia que la violencia se ejercitara de manera continua, que se repitiera. En el sentido, entonces, cabe destacar que para que se logre tipificar adecuadamente este precepto normativo se necesita entonces que la violencia se ejerza. Por ejemplo, el día de ayer me violentaron, el día de hoy otra vez vuelve a ocurrir. En mi narrativa de hechos, al momento de poner la denuncia, tienen que ir concatenados esos dos eventos, ¿no? Sí, en efecto, pues antes de esta reforma, con un simple hecho, pues era más que nada para que se configurara el delito de violencia familiar. Yo pienso que también tuvo lugar, no sé cómo lo veas, que el legislador, a raíz de que existían demasiadas denuncias y querellas de este delito, quiso dar un parámetro el legislador para frenar ese índice de denuncias, para que únicamente llegaran a las fiscalías aquella violencia que ya fue reiterada, y no con un simple hecho que se configurara esa delictiva. ¿Tú cómo ves esta atinada o desatinada elección por parte del legislador zacatecano? Me parece adecuada
Asimismo, creo que el clarificar este concepto normativo posibilita excluirlo de otros tipos de delitos, como lo puede ser quizá el delito de lesiones, como lo puede ser quizá el delito de amenazas, como lo puede ser otro tipo de delitos que contempla nuestro código. De ello, que el agregar la palabra reiterativa abona pues a que se pueda tipificar la conducta adecuadamente en un precepto que engloba como tal lo que su definición está estableciendo. Sí, de hecho, pues era uno de los graves problemas que con un simple hecho, un simple evento, pues ya configuraba a lo mejor el delito de violencia familiar, el delito de lesiones, el delito de amenazas, con una simple acción, por lo cual yo pienso que sí, el legislador, yo creo que sí fue atinado el decir, bueno, si hubo un evento donde hubo una agresión física, y fue un evento únicamente durante estos 10 años que han tenido vida en común, pues únicamente existe el delito de lesiones y no violencia familiar, ya que la violencia familiar, pues por roles machistas, estereotipos, someterla a su dominio, pues no creo que con un simple hecho se pueda configurar este delito, sino que tiene que ver con antecedentes de violencia, que tenga que ver con un evento donde ha existido el control a través del tiempo, ¿verdad? Y no únicamente con esa acción. Sí, efectivamente, cabe añadir que este dominio, pues bueno, ocurre de manera psicológica, de manera física, de manera económica, de manera sexual. Entonces, si el hecho se ha cometido por una única vez, alguna de estas que les acabo de mencionar no va a entrar en violencia familiar. Asimismo, esta figura nos remite también a salvaguardar a las personas que tuvieron un vínculo sentimental con otra persona. Por ejemplo, si yo estuve en una relación de noviazgo con una persona y viviendo en concubinato, sin llegar al matrimonio, terminamos y yo la agredo fuera del domicilio donde estuvimos, se sigue configurando el delito de violencia familiar, es decir, que se sigue extendiendo en el tiempo en razón del parentesco que se tuvo con la víctima. Sí, de hecho, algunas personas quizá que nos vean puedan pensar que únicamente se da en cuestión de matrimonios o de madres a hijos. O dentro de la casa nada más. Sí, pero no, sí se extiende en efecto por el simple hecho de haber tenido incluso una relación de hecho, una relación de noviazgo, pues ya se configura este delito, si se configura pues esa violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o económica. Un tema también interesante de esta reforma penal es que se elevan las penas, al igual que en el tema anterior que hablamos de abandono de familiares, también para el delito de violencia familiar se elevan las penas. Anteriormente la violencia familiar simple se configuraba, o más bien tenía como penalidades la mínima de 6 meses y la máxima de 6 años. Ahora el legislador aumenta la mínima, la máxima se queda igual, la mínima la establece ahora en 2 años. Pero ahora también, como lo mencionamos, los delitos se persiguen de oficio o de querella. En este caso, los delitos de oficio se les agrega la palabra que ahora son violencia familiar grave y que existen varios tipos de persecución de forma oficiosa. Si me gustas enseñar alguno de las hipótesis que contempla este artículo. Sí, efectivamente, el 254 Quater maneja esas agravantes en el delito de violencia familiar, los cuales también se engloban en los delitos que se van a seguir de manera oficiosa. Quiero añadir, correctamente el legislador ha aumentado las penas, pero sigue estando carente nuestro Estado de seguir implementando medidas de prevención. Yo insisto que la prevención es más eficiente que estar reformando código tras código tras código. Creo que la prevención es la solución para disminuir la tasa delictiva. Sí, efectivamente, nuestro código establece en el 254 Quater que se consideran graves y se seguirán de oficio cuando, fracción 1, la víctima sea niño, niña o adolescente o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o posibilidad para resistir
la conducta delictuosa. Sí, pues en este caso ya el legislador previó que aquellas personas, creo incluso de forma lógica, cuando son menores de edad, pues efectivamente tenemos que entrar a investigar, aunque la víctima no quiera, o aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho, pues aquellas personas que tienen alguna discapacidad intelectual o algo por el estilo. Efectivamente, me parece acertado lo que hace el legislador al salvaguardar a los niños y a aquellas personas que no pueden comprender el significado de la conducta. La fracción segunda nos dice la víctima sea mayor de 60 años de edad. Sí, también igual que los niños y adolescentes, pues también los adultos mayores se encuentran en una categoría sospechosa, de los cuales también están desprotegidos por la edad que tienen, a veces no pueden defenderse ellos mismos, por lo cual pues también el Estado mexicano está obligado a proteger a sus adultos mayores. Se da bastante también esta figura, o sea, niños y personas mayores muy arraigada ese tipo de estar violentando dentro del núcleo familiar a estas personas. Sí, de hecho, te digo, en la investigación que nos toca a nosotros emprender en cuestión de adultos mayores, lo ves que pues el machismo aquí en México, pues anteriormente incluso era mayor y más grave, porque ya hay personas que no nos van a dejar mentir, que hay viejitos, hay personas adultas que señalaban que ya cuando se casaron con alguien era su cruz, y aunque lo estuvieran pues agrediendo, incluso a violencia grave, pues no lo podían dejar porque pues era incluso hasta un pecado de decir que se querían divorciar, o no se podían divorciar más bien ellos. Sí, efectivamente, como que luego se estigmatizaba a las personas que querían salir de ese régimen de matrimonio violento, ¿verdad? De hecho, como bien lo indica en el artículo 254 bis, la omisión grave suele darse mucho en los adultos cuando obviamente pues ya están enfermos, necesitan medicamento, necesitan pues también salir, necesita otra vez volverse a tener esos cuidados como si fueran infantes, y la omisión grave entra precisamente en este supuesto cuando no se le proporcionan los medios adecuados para un debido protección. Se puede lograr cuadrar esa omisión grave cuando pues bueno, no se les proporciona lo que debe de tener un adulto mayor. Lo mismo para los niños. La fracción tercera nos dice la víctima sea mujer en estado de embarazo o durante los 3 meses posteriores al parto. Sí, también está, ya la contemplaba también antes de la reforma, únicamente queda igual, pero sí, en efecto, pues cuando están embarazadas incluso hay un mayor riesgo, incluso no solamente para la mujer, sino también para la pérdida del producto, y lo cual en algunos casos me ha tocado ver que ha llegado incluso al aborto, pero ya eso se tipificaría como pues un delito de aborto agravado, ¿verdad? A través de la violencia física, y en este caso pues hay que proteger a las mujeres porque también al estar en embarazo pues tienen cuidados especiales, y con una afectación emocional o física pues puede traer como consecuencias otro tipo de delitos. Perfecto. La fracción quinta nos dice, la cuarta, perdón, nos dice que se cometa con la participación de 2 o más personas. Sí, ahí no es tan frecuente porque la mayoría de las veces pues el sujeto activo es incluso la pareja, ¿verdad? Entonces, y los grandes casos o la mayoría de los casos se comete dentro de las 4 paredes, dentro de la casa. Es muy raro que acceda a una segunda persona, pero hay veces que sí, hay veces donde la pareja y aparte la suegra se meten a agredir a la víctima, y ya es una violencia familiar grave, porque ya pues incluso hay una desventaja porque son 2 personas contra una, si solamente decimos de 2, porque hay veces que hay una tercera persona o más, y pues hay clara desventaja. Efectivamente. La fracción quinta ahora sí dice se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes. Sí, en este caso incluso es algo importante porque hablamos de violencia familiar, pero
este tiene un parámetro, cómo va empezando, ¿verdad? La violencia familiar en el noviazgo, el prohibirte usar el redes sociales, el prohibirte arreglarte o tomarte fotos, va en aumento, va en aumento. Entonces, cómo vestirte. Sí, incluso prohibirte tener amistades, con quién hablar y no ver a tu propia familia. Exacto, esa es amigos. Esa es una de las grandes cantidades de violencia que llegan con nosotros, que le prohíbe incluso visitar a su familia. Entonces, cuando hay armas de fuego o punzocortantes, aguas, aquí ya estás entre el límite de la violencia familiar y la violencia feminicida. Entonces el legislador atinadamente contempla esta fracción para perseguirse de oficio, porque ya está en riesgo la vida, es decir, ya a través de un cuchillo. Hay que aclarar que aquí el legislador quizá, yo pienso que le falta al legislador, porque dice armas punzocortantes. Yo agregaría cortantes, no solamente punzocortantes, porque punzocortantes señala que tiene que tener picudas, ¿verdad? Entonces, si no tienen pico, ya no son punzocortantes. Yo creo que el legislador se queda corto, y creo que le faltó un asesor al legislador para que le dijera qué tipos de armas punzocortantes, cortocontundentes, etcétera, ¿verdad? Efectivamente, la fracción sexta, si deja el acto cometido una cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo de la víctima. Sí, en este también tiene alguna trascendencia, porque pues ya hay una lesión grave en el cuerpo de la víctima. Todavía incluso nosotros como criminólogos y criminalistas en anatomía vimos las capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ya cuando deja una cicatriz, pues ya va a la tercera capa de la piel, entonces ya es una lesión grave que pues va a traer como repercusión que la víctima tenga esa cicatriz, y por ende pues incluso cuando es incluso en la cara, pues ya incluso en la perfilación criminal pues lo vemos como una desfiguración, ¿verdad? Una despersonalización, cuando le dicen, bueno, si tienes tu cara bonita, pues la tenías, ¿verdad? Entonces sí es una forma de violencia. Oye, bueno, lo veremos quizá en otro episodio, pero muy dado esta conducta en México, donde si tu pareja es muy hermosa físicamente, de la cara, ¿cómo llegan parejas a incluso hasta quemarlas con ácido, con tal de desfigurarlas, como bien dices tú, de despersonalizar, con ese forma vaya tan tétrica, tan cruel, tan ruin, sabiendo que esa persona se conforma en gran medida, obviamente, de su belleza? O sea, como en México está tan arraigada esa parte donde está bonita, no voy a dejar que me deje, y la voy a desfigurar para que si no pueda estar con nadie más, y incluso las terminan asesinando. Sí, de hecho va a ser tema a lo mejor quizá de un nuevo video. Ya aquí depende del auditorio que nos escuchen y que nos vean, de cómo va funcionando este podcast, para ver si quieren escuchar un poco de casos en particular que nos ha tocado investigar, para ver incluso la investigación, cómo es en estos casos y cómo llega de una violencia familiar a una violencia feminicida. Pero sí, esa es la palabra anunciada: si no eres mía, no vas a ser de nadie más. Sí, efectivamente, y hay muchos casos. Si la audiencia les gustaría que habláramos, como bien lo dices, podamos traer casos reales, documentados, exponerlos y dar nuestro punto de vista. Sí, porque incluso esto para las víctimas que están siendo actualmente padecidas esta violencia familiar, les va a sonar estas historias para que ellas mismas digan, aguas, aquí tengo, a lo mejor yo soy víctima, o si ustedes identifican que, no sé, su amiga, su vecina o alguien tiene un tipo de violencia, pues que las hagan comparecer ante las fiscalías para frenar esta violencia. Efectivamente. Fracción séptima, se tenga documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o existe imposibilidad. Fracción octava, material de la víctima de denunciar o cometa violencia vicaria. Sí, en este caso el legislador estableció, porque la violencia familiar, a veces que las personas no tienen esa salud psicológica para denunciarlo, porque ellos han vivido en la violencia y creen que es algo normal, creen que incluso cuando te dicen, no, pues es que es una pelea familiar como cualquier otra. No, la violencia no es algo normal, ¿verdad? Entonces a veces van y únicamente levantan un acta
un acta que dice, no, yo nomás quiero que dejar como antecedente por si algo me pasa. Pero después, al mes, otra vez regresa golpeado de la cara y dice, no, es que nada más quiero dejarlo como antecedente, no ha pasado nada grave, me golpeó y no quiero que se investigue. Aquí el legislador dijo, aguas, si ya tiene un antecedente, ya hubo un acta del segundo hecho que te está señalando, tienes que generarlo de oficio, porque aquí ya hay un parámetro de una violencia feminicida, porque ya es incluso reiterada, ya es algo que esa persona, si ya fue agredida y volvió a ser agredida, aguas, porque al rato incluso esa agresión va en aumento, como la violencia familiar se traduce, y que no va a terminar en un feminicidio. Oye, como anécdota, alguna vez me tocó ver que una persona estaba golpeando pues a una, me imagino que era su novia, no sé qué era, y yo me metí a defender a esa persona que la tenía en el piso, a esa muchacha, y para mi sorpresa resulta que la muchacha se molestó conmigo, o sea, de que, oye, pues tú qué te metes, nosotros nos estamos peleando, tú lárgate, tú sabes que, y al final ya eran los dos contra mí, así como que, o sea, eso te da cuenta de cómo se encuentra afectadas muchas personas psicológicamente, o sea, tan así que cuando alguien las quiere defender, yo creo que a ti también te ha pasado en la fiscalía, se ponen hasta como que en contra de la persona que las quiere sacar de esa situación de violencia. Sí, también concuerdo contigo, me tocó una víctima que incluso quería quejarse en derechos humanos en contra de mí por decir que le estaba violentando su derecho a una familia, porque decía que ella quería rehacer su vida con su pareja, pero pues esta pareja ya era una violencia feminicida casi, porque usaba cuchillos, la privaba de la libertad, ya la había cortado con cuchillos, y pues ya cuando llegó al cerezo el muchacho a través de una orden de aprehensión que giramos y la cumplimentamos y lo trasladamos, ya la víctima ya quería retirar la denuncia, entonces le dijo, no se puede, es que ya está en riesgo su vida, es una persecución oficiosa. Ella estaba en el argumento de que no, que ya ella estaba queriendo regresar otra vez con el sujeto, y pues estamos viendo que en esta violencia familiar es importante la terapia psicológica. Sí, demasiado. De hecho, para las personas que son señaladas como violentas, también se aplica de manera oficiosa la asistencia terapéutica, precisamente para intentar reducir esos niveles de violencia tan marcados, tan marcados, tan extremos, ¿no? Sí, de hecho fue algo atinado también por parte del legislador establecer que todos los agresores de violencia familiar se les tenga que canalizar a una terapia psicológica, que incluso si quieren otorgar perdón a las víctimas no van a poder si el imputado no ha cumplido su tratamiento psicológico. Esto sí es atinado y es un muy buen, estos legisladores acertaron de forma correcta en este caso. Contundente, sí. Fracción novena nos dice que la persona agresora viva con sus padres y la agresión se dirija a uno de ellos. Sí, aquí esta estaba adicionada anteriormente, no lo contemplaba antes de la reforma penal. El 8 de junio el legislador estableció, bueno, que los hijos tienen que respetar a sus madres, ¿verdad? Estamos viendo que pues el bien jurídico tutelado es la familia en este caso. Entonces, como desde los niños, si ofenden a sus padres, pues qué niños van a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces sí que decidió que cuando los niños agredan a sus figuras superiores, pues tenga que perseguirse de oficio, porque pues no pueden permitirse que agredan a sus personas, incluso a sus familiares, no solamente a las personas adultas, sino también pues que son sus padres o sus abuelos. Oye, muy atinado esto a través de la reforma, porque me tocó en 2 ocasiones, de que de pronto estas generaciones, bueno, de adolescentes y niños, empezaron a notarse como muy violentas en contra de los padres, y para variar todavía, o sea, los agredían, los desobedecían, no iban a la escuela, andaban con pandilleros y todo, y al momento de que los padres los empezaban a confrontar, ¿sabes qué? Es que tú no me puedes gritar, tú estás ejerciendo violencia en contra mía, mi derechos humanos me respalda, y aparte también el interés superior del menor. Llegaron a tal punto, con tal de querer salir con la suya, que incluso se sabían ahí a su entender lo del interés superior del menor, y lo invocaban, y luego todavía amenazaban con que los iban a denunciar a sus papás.
Sí, Entonces, o sea, vemos cómo el legislador, atendiendo a la realidad social, hace esta buena implementación para precisamente sacar de ese contexto estas conductas que eran muy repetitivas de los hijos hacia los padres. sí, esta fue una atinada elección por parte del legislador porque pues de la familia se centran los valores y pues de ello va a evitar incluso que esas personas pues más adelante sean delincuentes porque es una forma de comenzar agrediendo a la familia y Sí. después a la sociedad. Efectivamente. La fracción 10ª nos dice que la persona agresora haya quebrantado medidas de protección o cautelares tendientes estas a la protección de la víctima. Sí, cuando llegan aquí las víctimas que nos escuchan de una violencia familiar y acuden con nosotros en busca de protección, nosotros de forma inmediata giramos medidas de protección que van desde, hay unas de no molestar a la víctima, otras incluso de trasladarlas en albergues, otras incluso ya restrictivas que ya atentan contra los derechos humanos de los imputados, pero otras son pues... pues son resueltas por los jueces dentro de los primeros 5 días de su imposición, donde ya limitan acercarse a un domicilio, ¿sí? Donde ya prohíben acercarse a ciertos metros de las víctimas. Y pues si este imputado está quebrantando esas medidas de protección, pues ya sería el nuevo hecho de forma oficiosa porque incluso no acató una obligación o incluso una orden. Sí, pues una resolución judicial a veces o una resolución ministerial. Sí, efectivamente. Oye, muchos casos donde saben las medidas y luego la víctima, porque creo que aquí la parte, bueno, obviamente las dos partes son importantes, pero en esto de violencia familiar, sí se nota mucho cómo incluso cuando ya se le fijan las medidas cautelares a la víctima, incluso cuando el agresor ya se ha separado del domicilio, ya no lo busca, la víctima lo vuelve a buscar. Oye, pues podemos platicar, oye, podemos saber que... Y ellas mismas, las víctimas, transgreden la medida cautelar, también. Entonces, obviamente eso sigue hablando de que en violencia familiar, como bien lo comentaste, es indispensable la terapia psicológica para ambos. Sí, porque pues si fijas, no tiene congruencia a veces, porque a veces ratificamos medidas de protección tendientes a prohibir acercarse al domicilio de la víctima, pero pues es la propia víctima la que busca al imputado y en este caso pues hay problemas enormes porque el imputado dice, bueno, pues es que ella se acercó, no a mí, entonces pues allí sí hay un poquito de incongruencia, pero pues en los otros casos donde el imputado sí la busca a ella y la agrede nuevamente, allí pues sí buscó el legislador ser de forma oficiosa porque el propio imputado, por un lado, como lo veas, está tratando de burlar de la autoridad. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. La fracción 11ª nos dice que la persona agresora consuma alguna droga, estupefaciente o padezca de alcoholismo recurrente. Fíjate, aquí vamos a hacer un paréntesis muy importante porque allí yo creo que el legislador está atentando contra los derechos humanos de las personas, porque el simple hecho de que una persona consuma drogas no puede ser tratada sí, como una persona agresiva. Sí, como una persona agresiva, porque pues tiene su derecho humano al sano libre desarrollo, por lo cual él puede hacer de su cuerpo lo que él quiera, puede consumir lo que él quiera, por lo cual este sistema penal es de acto, no es de autor, no se castiga a la persona por lo que es, sino por lo que hace. Entonces yo pienso que aquí, si se llega ante un juez este caso, yo pienso que traería como consecuencia que se ampararan para declarar inconstitucional esta fracción. Ok, creo que cuadraría en caso de que, bueno, la violencia se dio y él venía drogado. La violencia se me consumó cuando él venía borracho o se pone borracho y siempre viene y me agrede. Creo que, siendo muy específicos, ahí sí entra, efectivamente, también como tú lo dices. No se puede decir de que la persona pues, quizás se drogue o tome, porque en cada persona las sustancias obran de manera distinta, producen efectos diferentes. Por ejemplo, puede ser que una persona fume marihuana y lo ponga muy tranquilo, lo haga más, no sé, como que lo use para dormir, y el alcohol igual le funcione como
como sedante. Obviamente habrá otras que el alcohol, pues bueno, los pone agresivos y los altera. Entonces sí se tiene que ir ahí como que un encuadre más bien directo, más explicado, más... Sí, yo sí creo que más esta detallado. fracción, sí, yo creo que sí, el legislador fue una forma incorrecta de adicionar esta fracción, lo cual yo desde mi punto de vista sí es inconstitucional, y con un amparo creo yo que sí va a tumbar esta fracción. No tarde, yo pienso que a la primera que un amparo llegue en ese sentido, yo pienso que Van a no va a empezar a tener caer los grave, demás. no, sí. Efectivamente. Fracción 12. La persona agresora pertenezca a alguna institución policial de seguridad pública o realice funciones de seguridad aun y cuando sean temporales. Sí, yo creo que aquí el legislador contempló derivado a que dices, bueno, si tú eres policía, lo primero que debes hacer es cuidar a la ciudadanía y no ser un agresor, y derivado a que es un tanto previsor en esta fracción de la violencia feminicida, porque pues los cuerpos de seguridad usan armas de fuego. Entonces pues esas personas víctimas pues tienen mayor temor porque tienen armas y pues pueden acabar con su vida de forma inmediata. Y yo pienso que el legislador le buscó por ese lado, diciéndole, bueno, tú tienes que cuidar a la gente y no agredirla. Sí, tienes que ser un ejemplo. Yo creo que fue por ese lado. Efectivamente, y me parece acertado también que lo haya que sea una de las agravantes, porque se da mucho en cuerpos policiales que hay violencia familiar. Sí, de hecho yo tengo uno de los recientes casos que me tocó atender a un policía, fue que este policía acudió al domicilio de la persona, ya no fueron pareja, ya no eran pareja, pero él quería pues dominarla todavía. Él creía que estaba con alguien más, fue a su domicilio, saca un arma de fuego, no del cuerpo de seguridad, él tenía otra arma de fuego, dispara, pero por fortuna esa arma pues no funcionó en ese momento. Sí funcionaba, pero se encasquilló. Y pues por fortuna no accionó ese cartucho, por lo cual esa víctima salió corriendo, y pues al día siguiente fuimos por él a través de una orden de aprehensión y lo contemplamos como tentativa de feminicidio, porque fue una causa externa que no terminó en un feminicidio, no por él, sino porque el arma no funcionó. Efectivamente. La fracción 13ª dice que la persona agresora posea armas. Sí, en este caso pues ahora sí atina, porque pues esa persona, aunque no pertenezca, así lo puso el legislador, aunque no pertenezca a los cuerpos de seguridad de personas que tienen armas de fuego, sí, a veces sí llegan con nosotros y nos dicen, oye, es que él tiene armas de fuego, incluso la guarda a un lado del colchón, de la cama, y por eso en este caso no vamos a esperar a que utilice esa arma para privarla de la vida. Tengo yo aquí una duda respecto a la fracción 14ª. Yo no sé tú qué opines, pero contempla que la persona agresora tenga algún padecimiento psiquiátrico. Ahí, digo yo, bueno, puede ser que tenga esquizofrenia y entre sus alucines, entre sus delirios y todo, pues pueda luego cometer un delito. ¿Se tiene que agravar si consideras que tiene que ser así? Yo creo que no, porque en este caso pues nuestro código y nuestro sistema penal acusatorio ya contempla a las personas, los medios, los de inimputabilidad, juicios especiales de inimputabilidad, donde pues ya prevé estas figuras donde si la persona tiene esquizofrenia, tiene algún trastorno emocional, pues que deba ser tratado como inimputable, pues ya generan esas acciones, esos juicios, que no es necesario de meter como una violencia grave. Efectivamente. Entonces, esas son las que contempla el delito de violencia familiar como agravantes. Y otra cosa importante, ya que ahora que acabamos, como lo dices, las fracciones, vamos ahora con la pena, que ya también esta violencia, cuando es violencia familiar grave o perseguible de oficio, pues ya esta pena también el legislador aumentó de 3 a 8 años. Ya es una pena también algo alta, y pues yo pienso también, no lo sé cómo lo veas tú, pero pues otra vez está usando la prevención a través de la reacción y no una prevención efectiva
pues antes de usar el poder del Estado y no a través de otros mecanismos. Sí, efectivamente, como lo comentábamos, vuelve a apostar el Estado por legislar en lugar de prevenir, y siento, aunque la considero correcta, lo que intenta el legislador, lo comprendo. Creo que cada reforma, al menos en materia penal, tiene que ir hilada a un programa preventivo para que realmente sea efectivo. Sí, Si así nada es. más te vas a prohibir conductas y estar coartando acciones y demás, pues creo que no se atiende realmente el problema de fondo. Sí, yo creo que el legislador tiene que ser congruente. Si está endureciendo las penas, tiene que hacer otras cosas más para evitar que esta violencia siga creciendo, porque ahora, incluso con lo que aconteció con la pandemia del COVID-19, hubo la violencia que aumentó porque, pues, en efecto había personas que fueron desempleadas, que no tenían dinero, estaban estresadas, estar en el domicilio encerradas. Pues hay otros mecanismos y no buscar endurecer las penas, sino incluso apostarle a un tratamiento psicológico para las personas agresoras. Actualmente aquí en Zacatecas ya las, la persona la institución que da terapia psicológica como el CEPAVIF, no hay psicólogos o no les pagaron a los psicólogos, ya no hay psicólogos, ya no hay una institución que dé terapia a las personas que han vivido una violencia familiar, por lo cual, pues, ¿para qué endureces penas si no vas a hacer algo al respecto? Sí, efectivamente, para poder remediar la situación que actualmente se atraviesa, es necesario que se tenga un programa integral de diversos profesionistas, de especialistas, que puedan ayudar a la ciudadanía a acercarse a ellos, pues para poder atender sus problemas. Creo yo que ni siquiera se da la difusión, o sea, se invierte mucho dinero en campañas políticas, se invierte mucho dinero en eslogans, muchísimo dinero se está despilfarrando en cosas que realmente no se necesitan, cuando lo que se necesita es más apoyo en políticas públicas asertivas, más dinero destinado, por ejemplo, a los centros de readaptación y reinserción social, que ya todos sabemos que son o sea, es una cochinada vivir allí. Es obvio que saliendo de ahí vas a salir con tus emociones castradas, con aprendizajes que no tenías que haber adquirido también ahí. No destinan dinero, como bien lo dices tú, a instituciones psicológicas que puedan realmente servir de manera preventiva. Entonces, efectivamente, ¿para qué se hacen reformas cuando al final nada más lo que haces es como es la misma aplicación que se da como cuando se hacía en la creación del derecho penal? ¿Qué se hacía? Pues nada más buscar separar al sujeto de la sociedad para que con eso no cometa un delito. No se trata de eso. O Sí, sea, de hecho, o sería regresar, es retrógrada la sí, manera de de hecho, funcionar. pues al ser otros criminólogos, yo creo que también va a ser otro tema de la prevención del delito, de las formas de reinserción social. Y pues que en este caso, si el legislador aquí en el artículo 254.4 establece que tenga que haber una terapia psicológica para las personas agresoras, pero no hay instituciones que puedan contener a tantas personas para darles terapia, pues cómo vamos a hacer cumplir la ley si no hay las herramientas. Lo cual creo que hemos abordado algún tema relevante en esta violencia familiar. Hay un mundo dentro de la violencia familiar, pero creo que en este video ha quedado claro lo más relevante de estas cuestiones. Sí, al menos yo quiero añadir, en aquellos casos donde haya una violencia de un exnovio a una exnovia, se cuenta, para que se pueda considerar como violencia familiar, que ese parentesco sea de 2 años mínimo anteriores a cuando se comete el hecho delictivo. Sí, de Ya hecho. pasados los 2 años, ya se puede decir que ese lazo afectivo se encuentra roto. Sí, de hecho, en esta violencia familiar también hay una figura que contempla el Código Penal para el Estado de Zacatecas, es una violencia familiar equiparada, que lo encontramos en el artículo 254 quintus, y esa incluso cuando un ejemplo sería cuando se comete contra un menor de edad, o una con discapacidad, o adulto mayor, etcétera, cuando vivan en el mismo domicilio, pero no tengan una relación con el agresor, sino incluso tengan más bien, por ejemplo, cuando los niños se van con su madre y después esa madre se encuentra otra nueva pareja y esa nueva pareja agrede a los niños en el domicilio. Es decir, no es su padre,
pero estaban viviendo en el mismo domicilio y pues ya se contempla una violencia familiar equiparada. Efectivamente, también hay violencia familiar cuando la comete la persona que tiene a un menor o a otra persona bajo su guardia y custodia. También si ella es la responsable de cuidarlo y lo agrede, va a entrar como violencia familiar. Sí, en efecto. Añado, ya para finalizar este tema, que como lo comentas es demasiado amplio, espero que lo vayamos desenredando con el pasar de los capítulos. En cuestiones de relaciones entre mujer y mujer, hombre y hombre y demás, al menos en nuestra entidad federativa sí se encuentra regulada la figura del matrimonio igualitario. También se puede acreditar la relación de hecho que se pudo tener, y sí ampara también a aquellas personas con diferentes preferencias de género, para poder hacer uso de este código penal en cuanto a la figura de violencia familiar. Sí, en efecto, pues ya nuestra legislación ha ido creciendo poco a poco. Vamos, creo que la gente a veces piensa que las leyes mexicanas no están de acorde, pero sí, yo creo que la legislación mexicana son de las mejores del mundo, únicamente falta aplicarla. Hace falta que se conduzca con rectitud las autoridades, que el gobierno de veras haga su chamba y que aplique la ley, que no haga excepciones con personas, sabemos que las hace, y creo que eso es lo que vulnera nuestro Estado de Derecho en todos los sentidos. Pero pues ahí la llevamos, o sea, al menos sí van habiendo reformas, hay cosas que se van haciendo, como todo, siempre hay cosas que mejorar. Sí, así es, siempre hay cosas que mejorar, pero pues nuestra legislación yo creo que es una de las más avanzadas del mundo. Y de las más hermosas también. Sí, no solamente de aquí. Al menos aquí. en su letra. Sí, muchos tienen incluso ese estudio por el derecho mexicano y son orgullosos incluso. Como nada más como dato curioso, el amparo nació en México. Ah, perfecto, fíjate. Entonces, yo no lo sabía. Somos de las personas de los Nayarit, de los países más avanzados en materia del derecho. Entonces yo creo que nada más aquí invitar a las personas que han sido víctimas o que conocen que alguna persona sea víctima de un conocido que tengan, pues invitarlo a que acudan a las instancias a interponer su querella, su denuncia, para frenar esta violencia, y pues que este video les haya servido incluso como educativo a todas las personas que nos vean y que nos sigan en las redes sociales, César. Sí, efectivamente, síganos en YouTube, OPLEY Zacatecas, Facebook, OPLEY Zacatecas, Instagram, OPLEY Zacatecas, en Spotify a través de los podcasts. Estos episodios los vamos a ir subiendo en formato podcast. OPLEY Zacatecas, en todos lados nos encuentran igual. Si les gusta este contenido, déjenos sus comentarios, compártanlo, y también se vale que nos digan de qué temas quieren que tratemos. Con mucho gusto los traemos a la mesa. Sí, porque semana a semana vamos a tener temas de interés en este derecho pues que nos acontece hoy en día, por lo cual pues creo que este video ha servido de mucho de ayuda para todos y cada uno de nosotros, y pues este video ha llegado a su final y pues los esperamos en un siguiente video. Hasta aquí la cortamos. Hasta luego, nos vemos.